Buenos días. Yo soy Lorena Dueñas, coordinadora de la maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. Tengo el gusto de darle la más cordial bienvenida a este conversatorio denominado Medidas para solventar los problemas fiscales que enfrenta El Salvador. Este evento forma parte de la iniciativa de la maestría para promover diálogos de políticas públicas desde la academia. En el ámbito de la gestión de las finanzas públicas hemos iniciado desde septiembre del año pasado con una conferencia magistral sobre las élites y el pacto fiscal. Seguimos luego con el conversatorio sobre el pacto fiscal y el desarrollo democrático del país. Y ahora consideramos relevante, previo a las elecciones 2021, continuar el diálogo sobre las medidas que pudieran tomarse ante un potencial riesgo soberano que consistiría en una situación de default o de no pago del Estado salvadoreño. Hoy en día, como sabemos, el panorama es bastante sombrío para las finanzas del país, con bajo crecimiento económico, escasa creación de nuevos empleos, incluso pérdida de los existentes debido a la pandemia del año, todo el año pasado, con las medidas económicas que se tomaron, al igual que una elevada carga de capital e intereses como resultado de una no planificada y a la vez costosa financiación de corto y largo plazo. En ese sentido, pues agradecemos a nuestros invitados, expertos en temas macroeconómicos y fiscales, para que continúen este diálogo con nuestros alumnos de la maestría sobre las medidas para solventar los problemas fiscales que enfrentamos actualmente. Saludos al doctor Carlos Acevedo, economista, experto en finanzas públicas y además profesor invitado de la maestría. Gracias, doctor, por sumarse nuevamente a este esfuerzo. Saludo también al licenciado Rommel Rodríguez, con quien estamos iniciando esta colaboración, que esperamos sea de largo plazo para traer a la mesa su experiencia que ha acumulado por más de una década en la discusión de las finanzas públicas del país. Bienvenidos. Saludo también a nuestro moderador, al licenciado Carlos Quiteño, egresado de la maestría, licenciado en Economía de la UCA, cuenta con más de 5 años de experiencia en el área de finanzas públicas. Actualmente da asistencia técnica al Ministerio de Hacienda por medio de la cooperación internacional y está, bueno, en este mismo momento a la vez desarrollando su proyecto de investigación para optar al grado de maestro en políticas públicas. Igualmente, desde ya le doy una cordial bienvenida a las alumnas egresadas de la maestría, Sandra de Cader y Alejandra Pablo, quienes se unirán posteriormente a la conversación para dialogar con nuestros invitados. Igual que Carlos, han iniciado ya sus respectivas investigaciones. Saludamos a las personas que están uniéndose a esta transmisión, a quienes agradecemos sus comentarios y preguntas. Pues bien, para iniciar este conversatorio, paso el micrófono a Carlos. Muchas gracias, Lorena. Bueno, yo también quiero tomar un pequeño momento para agradecer a los panelistas, a los alumnos y alumnas de la universidad que nos acompañan, bueno, y al público en general que está esta mañana con nosotros en este conversatorio para hablar, bueno, sobre este tema tan importante. El conversatorio de hoy, titulado Medidas para solventar los problemas fiscales de El Salvador, representa un esfuerzo por parte de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de El Salvador por darle continuidad al debate en torno a la búsqueda de propuestas de solución para los problemas de sostenibilidad fiscal, con el deseo genuino de que estas eventualmente se transformen en políticas públicas cuyo ciclo de vida, es decir, planificación, formulación, implementación y demás, se desarrolle en un contexto democrático, incluyente y participativo, que además tenga como base las necesidades de desarrollo económico y social de la población salvadoreña. Este conversatorio está directamente relacionado con otro realizado a finales de noviembre del año pasado. En aquella ocasión se discutió acerca de la necesidad de consolidar un pacto fiscal que incluyera diversos representantes de la sociedad civil, como la academia, pero también el sector privado, los 3 órganos del Estado y las municipalidades. En esa ocasión se discutieron diversos factores de economía política en torno al pacto fiscal, así como las lecciones aprendidas
e intentos anteriores de lograr alcanzar este pacto, entre otros temas. Por lo que invito a aquellas personas que no pudieron acompañar en aquella ocasión a que vean la grabación de dicho conversatorio con el fin de tener un panorama más completo y amplio sobre el problema en cuestión que estaremos abordando. Quizás incluso el equipo de comunicaciones de la universidad nos podría ayudar compartiendo el enlace del conversatorio anterior, bueno, de los dos conversatorios anteriores, en los comentarios de Facebook, así digamos, quien desee puede acceder a ellos y luego de este conversatorio tener un mejor panorama. Con este contexto en mente, la idea de este conversatorio es, en esta ocasión, orientarlo principalmente a la discusión de medidas concretas que podrían ser adoptadas para solventar los problemas fiscales de El Salvador. Para ello estimamos conveniente que en esta ocasión la discusión esté orientada a tres grandes áreas. La primera sería, bueno, se empezaría proveyendo un breve contexto macroeconómico y fiscal de El Salvador. Luego se pasaría a discutir sobre la gestión de la deuda en sí, gestión de pasivos. Otra temática en la discusión sería los ingresos, medidas por el lado de ingresos, tanto tributarios como no tributarios. Y por último, medidas por el área de gasto que se pueden obtener para mejorar la sostenibilidad fiscal, sin descuidar crecimiento económico y equidad. La dinámica que se ha diseñado para el evento es la siguiente. Primero, nuestros panelistas invitados realizarán exposiciones sobre las áreas mencionadas, ingresos, deuda y gasto. Y luego diferentes alumnos y alumnas compartirán o realizarán preguntas a nuestros panelistas, incluyéndome. Es importante mencionar que, bueno, si bien durante el conversatorio se utilizará por la naturaleza del problema a abordar, se utilizará mucho lenguaje técnico y especializado, también la maestría tiene el interés de que este tipo de conversaciones sean alcanzables o sean de entendimiento para el público en general, por lo cual trataremos en la medida de lo posible utilizar un lenguaje de uso común para el evento. Nuestro primer panelista el día de hoy será el doctor Carlos Acevedo. Leeré brevemente su currículum antes de darle inicio. El doctor Carlos Acevedo cuenta con un doctorado en economía por la Universidad de Vanderbilt y una maestría en economía de la Duke University. Previamente obtuvo licenciaturas en economía y filosofía en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Ha sido presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. Ha sido presidente del Consejo Monetario Centroamericano, director del Centro de Estudios Monetarios de Latinoamericanos y representante de Centroamérica ante el directorio del Fondo Monetario Internacional. Fue miembro del comité ad hoc constituido por la Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para el diseño del Fondo Climático Verde, Green Climate Fund. Fue coordinador adjunto del Informe de Desarrollo Humano de El Salvador entre el periodo 2004 y 2009 y fue jefe de la sección macroeconómica de FOSADES entre 1999 y el 2004. Ha sido consultor para el Banco Mundial, para el BID, el PNUD, CEPAL, USAID, entre otros organismos multilaterales y de cooperación internacional. Y ha sido catedrático en diversos programas de maestría en finanzas y administración de empresas. Y bueno, también es, de hecho, un profesor de macroeconomía en la maestría en políticas públicas que organiza este conversatorio. Sin más, le cedo la palabra al doctor Carlos Acevedo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente a Lorena y a la maestría en Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador por esta gentil invitación para tratar estos temas de tanta relevancia para el país. Es un gusto estar compartiendo este foro contigo, Carlos, y con el buen amigo Robert, en el cual ya hemos cruzado espadas en otros foros, ¿verdad? Siempre de manera muy cordial.
Bien, a mí se me ha pedido hacer una pequeña introducción muy breve sobre el panorama macrofiscal. En este sentido, yo creo que hay dos rasgos que yo consideraría como especialmente relevantes. Uno de ellos es la persistencia del bajo crecimiento y el otro es la elevada carga fiscal y elevada deuda que ha alcanzado el país. Sobre lo primero, brevemente, el año que acaba de pasar nos ha impactado muy fuertemente el COVID, como en casi todo el mundo. A nosotros nos ha pegado un poco más fuerte que a la mayoría de países. Hay estimaciones del Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, de una caída entre 8,5 y 9,5, y del Banco Central de una caída entre 7 y 8,5. Ya a principios de abril esperamos tener los datos preliminares del Banco Central y entonces confirmaríamos cuál sería la caída, digamos, más cercana a lo que ha ocurrido. Por otro lado, se estiman rebotes, creo yo, bastante optimistas, de entre 4 y 5% para este año 2021 por parte de las multilaterales. El Banco Central es un poco más conservador, entre un 3,5 y 4. Yo creería que incluso eso es optimista. Yo estaría pensando más en un 3 o de repente menos, dependiendo de cómo evolucione, ¿verdad? La coyuntura del país, sobre todo tras las elecciones legislativas próximas. La caída que hemos tenido ha sido la más fuerte en 40 años, desde comienzos de los 80-81, cuando se desató de una manera más abierta el conflicto bélico y que la economía se desplomó a tasas de 10-9%, no habíamos experimentado una caída tan fuerte como la que se ha dado el año pasado. Por el lado de la deuda, también estamos en terreno inexplorado, ¿verdad? Como se dice, en aguas inexploradas. El Salvador, la deuda más alta que había tenido, hasta donde llega mi memoria, tal vez Rommel tiene datos más antiguos, pero fue el 60% del PIB más o menos a comienzos de los 90. De ahí empezó a bajar hacia, digamos, toda la década de los 90 y luego hacia mediados de la década pasada empezó otra vez su tendencia ascendente, que ha continuado de manera ininterrumpida hasta la fecha. Los datos que acabo de revisar de Banco Central indican ya un saldo de la deuda pública total que sobrepasa los 22,625 millones de dólares al cierre del año pasado, o sea, al cierre de diciembre, lo cual equivale a más del 90% del PIB, dependiendo de cómo cierre el PIB. Pero creo que en cualquier escenario estamos por arriba del 90% del PIB. Esto es algo inédito en la historia de la deuda de El Salvador. Es una situación con la cual tiene que lidiar de manera inexorable. Es cierto que el contexto internacional, por efectos de la pandemia, sumado a los efectos de la crisis global anterior, ha llevado los niveles de la deuda pública también a récords históricos, ¿verdad? Nunca en la historia del planeta, de la economía global, se había alcanzado los niveles de deuda pública que se han alcanzado por el esfuerzo fiscal asociado al combate de esta pandemia. Y en ese sentido también, quizá luego se puede retomar esto, probablemente es un escenario que en medio de lo catastrófico puede abrir alguna puerta de renegociación de deuda para El Salvador, porque es uno de los países más endeudados, pero no es el único endeudado, no es de los pocos endeudados. Este es un fenómeno realmente generalizado y ya varios organismos multilaterales, internacionales, han hablado de la urgencia de coordinar una respuesta multilateral frente al problema de la deuda. Entonces, de repente se arma ahí una iniciativa como la que en su momento fue de los países pobres altamente endeudados, o el Plan Brady, o alguna iniciativa internacional en la cual pudiéramos entrar sin perder el decoro de ser, digamos, un país que está pidiendo individualmente condonación de deuda. Vaya, entonces tenemos esas dos grandes características, y frente a eso, como señalaba, es inexorable un ajuste. Desde que yo estaba de jefe de la sección macroeconómica en FUSAES,
hace más de 20 años, preparé en aquel momento un estudio pionero sobre la sostenibilidad fiscal de El Salvador. Bueno, lo empecé en el año 2000, luego vino la dolarización y entonces tuve que hacerle un pequeño ajuste para incluir el nuevo factor de la dolarización y ya parecía que El Salvador tenía problemas de sostenibilidad fiscal hace 20 años. Luego, en 2004-2005, se inició una reforma fiscal bastante ambiciosa por el primer ministro de Hacienda de Tony Saca, el exministro Guillermo López Suárez, que era una reforma bastante bien diseñada y que empezó a rendir frutos. Empezó a rendir frutos que Tony Saca tuvo que despedirlo del ministro de Hacienda porque le empezaron a caer las llamadas de los empresarios, de los colegas del propio López Suárez, que venía de ser alto ejecutivo financiero del grupo Campero y que por tanto conocía bien cómo evadían y quiénes evadían y los mecanismos que utilizaban. Y entonces lo quitó Tony Saca y entonces puso a William Handel, que venía de TACA, que en su primer día al frente del Ministerio de Hacienda dijo que él no llegaba a cobrar impuestos porque a los empresarios no les gustaba pagar impuestos. Pero bueno, ese primer conato de reforma empezó a surtir efectos mientras López Suárez estuvo al frente. Luego vinieron los dos periodos del ministro Carlos Cáceres al frente de Hacienda, en los gobiernos de Funes y de Sánchez Serén, y ahí la carga tributaria siguió aumentando hasta llegar en momentos actuales a 18% del PIB, más o menos, frente a un 9% que teníamos a comienzos de los 90 de carga tributaria, que era de las más bajas del mundo. Entonces, la necesidad de ese ajuste fiscal que se preveía en aquel estudio que elaboré para FUSAES, de alguna manera se mitigó o se postergó gracias a esas iniciativas de aumento de la recaudación. El problema es que junto al aumento de la recaudación, también El Salvador ha experimentado una expansión, diría yo, poco ordenada del gasto público. Y entonces hemos mantenido el problema de la sostenibilidad fiscal. Simplemente le hemos dado oxígeno para sobrevivir algún tiempo más, pero luego viene la necesidad de un nuevo ajuste. Desde hace también una década que El Salvador firmó un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional, está planteado el tema del ajuste. Ese acuerdo se descarriló por incumplimiento básicamente del presidente Funes, pero desde entonces ahí ha estado el tema y con el préstamo de los 389 millones a través del instrumento de financiamiento rápido que el Fondo Monetario le concedió al país en abril pasado para hacerle frente al tema de la pandemia, ha vuelto a surgir el tema del ajuste y soto voce se dice que el gobierno ya está en negociaciones con el fondo para ver cómo lleva a cabo ese ajuste, que sería de unos 3,5, 4 puntos del PIB. Obviamente, en contexto preelectoral, el gobierno no va a soltar prenda de qué es lo que piensa hacer, pero después de las elecciones esto va a ser inevitable. O sea, El Salvador no puede seguir con una deuda que se va aproximando además al 100% del PIB, porque el presupuesto aprobado para este año, y eso a reservas de que después del cambio de asamblea no se añadan gastos u otras medidas que lo hagan todavía más deficitario, implica otra vez un déficit mínimo de 1.200 millones de dólares, y eso asumiendo que las proyecciones de recaudación que se han presentado son ciertas, lo cual pareciera que no es el caso, ¿verdad? El consenso entre los expertos es que las proyecciones de recaudación del presupuesto de este año son bastante optimistas. Ahora, ¿por dónde va a venir ese ajuste? Bueno, los ajustes son siempre dolorosos. Se necesitan medidas, creo yo, de ingreso y medidas de contención del gasto. En las medidas de ingreso siempre ha estado sobre el tapete el tema espinoso, impopular del ajuste por el lado del IVA, digamos un aumento de 2 puntos del IVA. Hay que reconocer que El Salvador tiene una de las tasas de IVA más bajas en el mundo. Luego está sobre el tapete, por ejemplo, las sugerencias del Fondo Monetario, la adopción de un impuesto predial. El Salvador es el único país en América Latina, junto con Cuba, que no tiene impuesto predial.
Pero en Cuba el Estado es el propietario de los terrenos y entonces no tiene sentido que el Estado se automedique, ¿verdad?, poniéndose un impuesto. En el caso de El Salvador, yo creo que por ser un país chiquito, donde es posible montar un sistema de catastro bastante bueno, creo que un impuesto predial podría rendir un poco más de lo que normalmente rinden los impuestos prediales en el resto del mundo. Entonces yo creo que debería estar sobre el tapete. Además, tomando en cuenta la urgencia de la emergencia fiscal que enfrentamos, yo creo que habría que reconsiderar impuestos, aunque sea temporalmente, que la Corte ha declarado inconstitucionales. Aunque el problema en esto de las medidas temporales es que sabemos que siempre se hacen permanentes. Bueno, vamos a ponerlo por un año o dos y terminan siendo permanentes. Pero yo creo que sí habría que reconsiderar un impuesto a las transacciones financieras. Es cierto que ese impuesto fomenta algo la desintermediación, pero es preferible un poco de desintermediación y no un colapso de las finanzas públicas que se lleva de encuentro al sistema financiero. Yo creo que impuestos como de la telefonía, habría que buscar la manera de ponerlos. El impuesto a los activos fijos, que también Carlos Cáceres introdujo en la segunda reforma, me parece, el segundo paquete de reformas, y que también fue declarado inconstitucional por la Corte, más bien por aspectos técnicos, por tecnicismo. Yo creo que habría que reconsiderarlo. En fin, yo creo que hay varias opciones que se pueden considerar por el lado de los ingresos. Y por el lado de los gastos, obviamente hay que empezar por recortar lo más suntuario, ¿verdad? Lo que siempre se señala: gastos en publicidad, viáticos, compras de vehículos, viajes, etcétera, que yo creo que no va a mejorar mucho el déficit, pero es muy importante como un efecto, por su efecto de demostración. Porque si el gobierno, cualquier gobierno que esté, quiere demandarle a la población que se apriete el cinturón y no tiene credibilidad moral, no tiene autoridad moral para pedir eso, porque la población ve despilfarro, ve mala rendición de cuentas, entonces ya cualquier intento de reforma fiscal va a empezar mal. Entonces yo ese sería el panorama que veo. Creo que en cualquier caso, esto requiere un amplio debate nacional. O sea, hay que realmente constituir una instancia de la sociedad civil con representación de la academia, de los gremios, o sea, de todo el mundo, lo más amplia posible, para que sea lo más consensuada posible y en esa medida sea menos difícil su implementación. Creo que esta es una falla que hemos tenido en el pasado, ¿verdad? Los gobiernos que ganan las elecciones creen que gozan del 100% del respaldo popular y que pueden hacer lo que quieran sin tomar en cuenta a la otra mitad o a los otros 3/4 de la población que no votó por ellos. Entonces yo creo que se requiere, como nunca, se requiere un consenso nacional. Hay que tomar en cuenta que todo paquete de ajuste fiscal es contractivo por naturaleza, lo cual complica el problema, porque queremos al mismo tiempo aumentar la tasa del crecimiento para mejorar la recaudación, pero un ajuste fiscal golpea la tasa de crecimiento. Entonces hay que tomar en cuenta eso a la hora del diseño del paquete. Bueno, yo creo que ya se me fueron los 10 minutos que me habían adjudicado para esto, y creo que es más enriquecedor el debate que pueda venir luego. Así que de momento me quedaría con esta introducción. Muchas gracias, doctor Acevedo. Solo a manera de síntesis, sí me gustaría recalcar un par de puntos antes de continuar con la presentación de nuestro siguiente panelista. Los puntos más importantes que logro retomar de lo conversado hasta ahora es que, primero, que la deuda pública de El Salvador está en su punto más alto de toda la historia, o al menos de lo que se tiene registro. Lo segundo que retomo es que es importante entablar conversaciones a nivel internacional, ver qué se puede hacer con temas de condonación de la deuda en este punto. Sabemos que, bueno, el año pasado hubo ciertas condenaciones a países de ingresos bajos
pero bueno, El Salvador, como es clasificado como un país de ingreso medio bajo, no entró en esos beneficios, pero tal vez, digamos, en este año, dependiendo de cómo reaccione la comunidad internacional, podría buscarse que esos beneficios se amplíen incluso para países de ingreso medio bajo como El Salvador y así poder. Lo cual es relevante si se considera que al menos creo que alrededor de un tercio de toda la deuda está en manos de multilaterales y bilateral. Entonces creo que eso al menos puede ayudar. Probablemente no tanto con inversionistas privados, pero al menos en esa parte podría ser poco factible. Lo otro es, bueno, de las opciones que se mencionan, o al menos que se mencionaron, fueron aumento de 2% del IVA, considerando que El Salvador tiene unas tasas más bajas de IVA en el mundo. Dos, la implementación del impuesto predial, el retorno del impuesto a las transacciones financieras, explorar nuevamente la posibilidad de implementar un impuesto a los activos fijos, y mientras que por el lado del gasto, la opción que se menciona es restringir los gastos innecesarios o superfluos, sobre todo con el fin de legitimar un poco la consolidación fiscal y no dejarlo todo en manos del lado de ingresos. Eso es lo que más o menos pude captar de lo que se mencionó. No sé si es así o haber un punto que más importante a resaltar antes de continuar al siguiente. Yo creo que podemos continuar a ver qué nos dice Rommel para tener un panorama más completo y luego iniciar la discusión. Perfecto, muchas gracias, doctor. En ese sentido, continuando con el conversatorio, nuestro siguiente expositor será el licenciado Rommel Rodríguez. Brevemente les comento que el licenciado Rommel Rodríguez es un economista por la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Azúcar. Él ha sido analista económico del Centro de Documentación y Apoyo a la Investigación de la UCA. Escribe para el semanario Proceso. Desde el año 2009 es economista del área de macroeconomía y desarrollo en la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, de la que es coordinador desde el año 2018. En 2010 representó a FUNDE en la Mesa por un Pacto Fiscal Integral, espacio promovido desde el gobierno de El Salvador. Ha sido catedrático en la materia de finanzas públicas en la UCA, representante de FUNDE en la Red Centroamericana por la Justicia Fiscal, la cual es presidida por la ICEFI, y de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, que forma parte de la Alianza Global por la Justicia Fiscal y la cual fue nominada al Premio Nobel de la Paz en el año 2020. Digo. Desde 2020 es coordinador del Centro de Monitoreo de Incidencia Fiscal, CEMIF, unidad de FUNDE que busca acercar más a la población al conocimiento del presupuesto estatal y a la participación ciudadana por la transparencia fiscal. Ha sido expositor en los encuentros regionales del International Budget Partnership y la Global Initiative for Fiscal Transparency para analizar el estado de la transparencia presupuestaria en El Salvador. Ha sido consultor de USAID, BID y la cooperación alemana en el ámbito de las finanzas públicas. Sin más, le doy la palabra al licenciado Rommel Rodríguez. Muchas gracias, Carlos, por este espacio. Un verdadero gusto compartir con usted, con la maestra Lorena, y con gusto de nuevo ver a Carlos Acevedo en este espacio, que, bueno, ha elaborado la maestría en políticas públicas para hablar sobre la situación fiscal del país, que a mí me parece sumamente pertinente y necesario ahorita. Yo tengo una presentación breve que les voy a compartir ahorita, ¿verdad? Y en base a ella voy a hacer mi exposición. Así que voy a compartirles la presentación. Bueno, esta presentación tiene una serie de conjeturas, ¿verdad? Eso es lo que son conjeturas, que son perfectamente discutibles y para eso estamos acá, ¿verdad? De lo que yo considero que ha venido a determinar la dinámica de las finanzas públicas en los últimos años, ¿no? Y que también las ha agudizado últimamente, ¿no? También presento una gama de medidas de ingresos, de gastos, ¿verdad? Que
que se han venido hablando en el ambiente, ¿no? Y finalmente, bueno, también hago alguna propuesta a modo de conclusión, ¿verdad? Pero es más como para dejar una reflexión entre los amigos y amigas que están presentes acá en la actividad, ¿no? Bueno, primero quizás yo lo que me gustaría destacar es que en nuestro país, digamos, el diseño de las finanzas públicas nunca ha respetado el principio de suficiencia fiscal, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que decía Carlos del tema de las reformas tributarias, porque efectivamente cuando estuvo el ministro López Suárez, bueno, hubo un sector opositor a estas reformas, y de igual forma cuando estuvo el ministro Cáceres, ¿verdad? Siempre la opción es ir, ¿verdad? Por aquellas reformas que gravan más a las personas de bajos ingresos y no respetar ese principio de suficiencia fiscal, que lo que hace es dar un poco más de la carga fiscal, ¿no? Y que haya recursos suficientes que provengan más de la élite económica, ¿no? Hay que decirlo así claramente, ¿no? Y también porque erróneamente se yuxtapone la política de crecimiento económico con una tributación sólida. Es decir, si queremos crecer, dicen, si queremos salir adelante, entonces no tenemos que afectar la inversión. Y por tanto, no hay que poner impuestos, o cuando estamos en expansión económica no hay que hablar de impuestos, que se debería de hablar porque necesitamos tener unas finanzas con mayor robustez, ¿verdad? Y también, como hemos sabido, la estrategia de crecimiento y desarrollo, bueno, está basada mucho en la promoción de incentivos tributarios a la inversión, que cada vez más ahora, cada vez que va pasando el tiempo, nos vamos dando más cuenta más que no hay evidencia contundente que diga que esos incentivos realmente han promovido el crecimiento y desarrollo del país, ¿no? Otro punto es que el gasto público se expande con base a réditos políticos electorales, sino técnicos. Y acá yo quisiera hacer la salvedad de que no soy ingenuo políticamente y entiendo de que obviamente, digamos, la expansión del gasto, el incremento de las transferencias corrientes, especialmente, ¿verdad? Los subsidios, obviamente tienen un componente electoral que eso no se va a quitar en una democracia, ¿verdad? Pero debería de existir sistemáticamente también de parte del mismo Estado, ¿no? Un compromiso de evaluar, ¿verdad? Si son efectivos esas transferencias, si esas transferencias se están dando realmente a las personas que lo necesitan, ¿no? E incluso el gasto social, ¿verdad? Que vemos que hay préstamos en educación, préstamos en salud, préstamos para la inversión pública, ¿no? Que prácticamente se convierte en una batalla bien compleja en la Asamblea, ¿no? Que los que se oponen a eso es porque no quieren apoyar al país, ¿verdad? Y ciertamente en el marco del Congreso, de la Asamblea, puede ser así, ¿no? Pero el Estado está llamado también que incluso este gasto en educación, en salud, en inversión pública debe de ser evaluado, ¿no? Para ver qué está fallando y cuando se contratan otros empréstitos, ¿verdad? Ver cómo se puede mejorar esta inversión y este ciclo, digamos, de aplicación de ellos para el beneficio de la economía nacional y del bienestar social en particular, ¿no? De ahí otro elemento muy importante es que a mí me parece últimamente, ¿verdad? Esta es una apreciación muy personal, que la dinámica del ciclo de endeudamiento público se ha agudizado en los últimos años por la sentencia de inconstitucionalidad del presupuesto 2017 y la ley de responsabilidad fiscal. Y esto quiero ser puntual en un tema, y es que anteriormente, ¿verdad? De una u otra forma había un consenso en la Asamblea, peleando, ¿verdad? Los señores diputados y diputadas de diferentes fracciones políticas lograban poner siempre el saldo de letras del Tesoro a cero, ¿no? ¿Verdad? Y a partir de eso, bueno, empezaba a respirar el flujo de caja de Hacienda, ¿no? Y eso permitía iniciar un nuevo ciclo de incremento de las letras del Tesoro, y que, bueno, tarde o temprano iba a terminar de nuevo, valga la redundancia, otra vez otro ciclo de negociación en la Asamblea para reestructurar la deuda y pasar esa deuda de corto plazo a largo plazo. Bueno, con la sentencia inconstitucional del presupuesto 2017 y la ley de responsabilidad fiscal, o sea, esto precisamente ya no se ha dado, ¿verdad? Porque de una manera intrincada, digamos, estas normativas limitan esto, y cuando se dan las negociaciones en la Asamblea, bueno, sean diputados, especialmente de oposición, lo que arguyen es a eso, ¿no? ¿Verdad? No se va a hacer esto, ¿verdad?
porque no está en el marco de la ley de responsabilidad fiscal, ¿no? Y finalmente, esta es más de naturaleza política y lo ha dicho de una forma más fenoménica, digamos, Carlos, es que yo creo que no se acomete una reforma fiscal porque su costo político electoral es alto, ¿no? Y sus frutos son a mediano y largo plazo, ¿no? No se ven inmediatos, ¿no? Y además, otro elemento muy importante es que los acreedores, que es lo que están viendo y están interesados en la situación del país, ¿verdad? Lo que les interesa es que en el presupuesto esté provisionado el pago del servicio de la deuda, ¿no? Seremos los ciudadanos, ¿verdad? Los que estaremos interesados en la sanidad fiscal de manera integral, ¿verdad? Pero en última instancia, los acreedores, que son esos que tienen la deuda, lo que les interesa en última instancia es que esté provisionado en el presupuesto lo que les corresponde del pago del servicio de la deuda, ¿no? En última instancia. Dicho eso, también pues traigo esta reflexión para todos, ¿verdad? Y es el tema del ajuste fiscal versus un pacto fiscal, que ya es un tema que se ha discutido varias veces. Y yo creo que la diferencia principal cuando uno habla de ajuste y pacto es sin duda el grado de legitimidad y de consenso que este tiene entre la población, ¿no? Porque, por ejemplo, se pueden tomar medidas para mejorar la tributación y reducir el gasto público de espaldas a la población, o sea, sin consultarle, ¿verdad? Como bien explicaba Carlos, sin comentarle, sin invitarle a opinar, ¿verdad? Y sin una visión de largo plazo, ¿verdad? Con el fin exclusivo de atender un problema de caja y de corto plazo que se está ante una inminente crisis, digamos, de deuda, ¿no? Entonces eso es algo que se toma de manera apresurada y porque las condiciones así lo determinan, los contextos, tanto internos como externos. Sin embargo, el pacto fiscal es un acuerdo sociopolítico más incluyente que requiere una gran cantidad de energía social, diría yo, ¿verdad? Complicadísimo, ¿verdad? Pero necesario, de diálogo y consensos, y que tiene por finalidad un tipo de Estado, bueno, al menos desde mi perspectiva, ¿verdad? Comprometido con el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, con unas finanzas públicas que, bueno, puedan financiar el desarrollo de ese país. Entonces, este proceso de negociación no es corto, o sea, es de mucha energía social, como decía, y de larga data, ¿no? Y es complicado en un contexto de presiones internas y externas para, pues, pagar la deuda, ¿no? O sea, iniciar, digamos, un pacto en un momento en que, digamos, es inminente un riesgo grande de impago de deuda es bastante complicado, ¿no? Para el ejecutivo que está en ese momento liderando el país, ¿no? Entonces yo creo que esto es también bien importante tenerlo presente en el escenario que se podría venir, ¿verdad? Después de las elecciones. Y efectivamente, los amigos, amigas periodistas, ¿verdad? Me han comentado, ¿verdad? Detrás del señor ministro de Hacienda preguntándole sobre cómo van, si hay pláticas, si no hay pláticas, ¿verdad? Parece que sí hay pláticas, ¿no? Cuando uno lee los informes de Moody's, de Standard & Poor's, ¿verdad? Pero la autoridad, el Ejecutivo, Hacienda no dice nada, ¿no? Entonces, ya veremos qué es lo que se viene después de los resultados de las elecciones, ¿no? Bueno, por el ámbito de los ingresos, yo considero que algunas medidas que se podrían tomar, y las he ordenado desde aquellas medidas que son, a mi juicio, menos inequitativas y que tendrían menor incidencia en las personas de escasos recursos, ¿verdad? Hasta aquellas que sí podría verse afectado, ¿no? Y son a mi juicio más regresivas, ¿no? La primera es la revisión de la eficiencia de los incentivos tributarios a la inversión. Como decía, bueno, hay diferentes estimaciones ya que el mismo gobierno ha hecho sobre cuánto es lo que se pierde en incentivos tributarios a la inversión. Bueno, los montos varían desde 800 millones, pueden llegar hasta 1.500 millones, ¿no? Pero es necesario establecer una gama, digamos, o una batería de indicadores por los cuales los incentivos tributarios a la inversión se den con criterios, ¿verdad? Con criterios y no se den así simplemente y sencillamente porque se espera así a ojos cerrados, digamos, que estos incentivos
promuevan crecimiento y empleo, pero que al pasar los años no se ve esos resultados, ¿no? De ahí otro elemento muy importante, y creo que esto debería de entrar de lleno en la agenda de la tributación en el país, especialmente alcanzar algún estándar de tributación internacional, que es lo que está un poquito de moda en las administraciones tributarias en el mundo, ¿verdad? Es el control a las prácticas de elusión y evasión internacional a través del establecimiento de registro de beneficiario final o directo. Es decir, que las administraciones tributarias deben de conocer a aquella persona natural, ¿verdad?, que está en última instancia detrás de una empresa, ¿no?, de una corporación, ¿no? Es decir, es la que finalmente es beneficiada, digamos, por el quehacer, digamos, de la empresa, ¿no? Porque muchas veces se ocupa testaferros, ¿verdad?, o se ocupan corporaciones para desconocer cómo estas personas muchas veces, ¿verdad?, porque la mayoría de veces por eso lo hacen, ¿verdad?, tienen registros, digamos, de empresas en paraísos fiscales o zonas de baja tributación, ¿no? Entonces, pueden hacer maniobras de evasión y elusión internacional moviendo sus recursos de aquí hacia esas zonas de baja o nula tributación, ¿no? Y otro elemento muy importante también es fortalecer la unidad y el personal de Hacienda, de la Administración Tributaria específicamente, dedicado a luchar, a combatir la manipulación de los precios de transferencia y la capitalización delgada o subcapitalización, ¿verdad? En algunos países esto es arriesgado, lo que voy a decir, ¿verdad? Probablemente algún empresario diga, no, eso es secreto, eso no se tiene que decir, pero en algunos países, por ejemplo, las empresas transnacionales deben de explicitar ante las autoridades tributarias si utilizan la planeación fiscal agresiva, ¿verdad? Es decir, si están ocupando algún mecanismo de planeación fiscal y están deslocalizando, digamos, sus operaciones para tributar menos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser de conocimiento de la administración tributaria, ¿no? También, como ya sabemos, un impuesto predial que ya indicaba Carlos, ¿verdad? Un impuesto predial puede ser contribuir a obtener recursos necesarios, un impuesto a las plusvalías de las propiedades, de los activos que se ven beneficiados por obras de inversión pública como una carretera, un puente, ¿verdad? Un centro comercial que estaba un poquito alejado de la ciudad, pero cuando se hacen carreteras, ¿verdad?, puentes, obras de infraestructura cercanas, hacen que el valor de estas propiedades privadas aumente su valor. También se podría establecer un impuesto a la plusvalía. Y como puntos 6 y 7, ¿verdad?, un incremento de los impuestos selectivos al consumo, porque yo siento que todavía podrían dar un poco, ¿verdad? Y que son nocivos a la salud, ¿no? Es como las bebidas alcohólicas, tabaco, venta de armas y bebidas edulcoradas, ¿no? O sea, podría incrementarse la tasa de esos impuestos, y yo creo que por ser inelásticos, digamos, y hay gente que los consume, que siempre los consume independientemente del precio que estos tengan, ¿verdad? Podría obtenerse una recaudación, ¿no? Además que pues se tiene ese beneficio de que hay cierto incentivo para aquellas personas que no los compran usualmente, que los compren, ¿verdad? Y por último, bueno, el alza de la tasa de IVA a bienes suntuarios o de lujo. Sobre esto, especialmente por el incremento del IVA, ¿verdad? En 2 puntos, como indicaba Carlos, pero ya en un incremento general, ¿verdad? Quizás solamente destacar que al menos el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, y nosotros también hemos hecho simulaciones sobre el incremento de la tasa del IVA y sabemos de que se obtendrían recursos, ¿verdad?, que con esa alza. Sin embargo, el elemento aquí bien importante que arrojan los estudios son los efectos, voy a ocupar esta palabra un poco atrevida, ¿verdad?, devastadores en la inequidad que tendría, ¿verdad? Ahora, estamos en una situación difícil, complicada, y habría que ver ese análisis costo de beneficio de los efectos en la equidad, ¿verdad? Pero por otro lado, bueno, también una crisis fiscal, digamos, que puede afectar la macroeconomía, la estabilidad macroeconómica del país, podría tener efectos nocivos sobre la economía en general, ¿no? Por el lado del gasto, yo creo que la primera, por el lado del gasto, bien importante, y que todos estamos ahí pendientes, ¿verdad? Creo que especialmente Carlos Quiteño, que ha de saber un poquito más de esto, ¿verdad? Es
que se debe de finalizar el proceso de reforma presupuestaria que se inició en 2012, ¿verdad? Que se hubo un lanzamiento incluso, ¿verdad? Para pasar a presupuestos por resultados, ¿no? Que hasta hubo un evento, ¿no? Y ya de un tono más personal, debido al tema de la transparencia, se debería de establecer una reducción de los gastos discrecionales y establecer controles, ¿verdad? En lo que corresponde a los gastos reservados en defensa, en la OE, que por cierto, que es el ámbito que yo conozco un poquito más, ahorita no se tiene información suficiente y de calidad también, ¿verdad? Mejoras a la ley, la CAP también creo que pueden venir a mejorar los gastos, ¿no? Reformas a las leyes de protección civil y el FOPROMID para evitar la discrecionalidad del gasto, digamos, en tiempos de emergencia. Y un elemento muy importante a mí me parece que es, y que por cierto contribuyó en Argentina en los años 60, digamos, para mejorar, digamos, la educación argentina, y que de allí lo he tomado, ¿verdad? Es aumentar el gasto en la formación docente, ¿no? En maestros, en maestras, ¿verdad? Pero no en lo que corresponde a sueldos y salarios, sino en la capacitación, en la formación de ellos, ¿verdad? Para que esto contribuya a incrementar la productividad cuando ellos enseñan a los jóvenes, a los niños, a los jovencitas, ¿no? ¿Verdad? Otro elemento muy importante es establecer el costo agregado del Estado en atender enfermedades orgánicas como el cáncer, ¿verdad? La diabetes y otras enfermedades, ¿verdad? Para tomar medidas de política, cómo hacer más eficaz y eficiente ese gasto, ¿verdad? La economía de la salud debe tener un espacio más estratégico en el marco de gasto público total, ¿no? Y bueno, ahí tenía otras, ¿verdad? Que son las mismas que estaban adelante y bueno, ahí se me repitieron dos, ¿verdad? Pero prácticamente ya reducción de gastos discrecionales y reservados ya lo había dicho anteriormente. A modo de conclusión, yo quisiera dejar esta reflexión, ¿no? ¿Verdad? La factibilidad de las medidas, ¿verdad? Las que podamos proponer nosotros, las que pueda proponer los mismos organismos internacionales, los expertos, los amigos de la cooperación internacional que han tenido un papel valioso de apoyo, ¿verdad? Es que depende del nuevo contexto político del resultado de las elecciones de 2021, ¿verdad? O sea, el elemento político es acá determinante, ¿no? Porque si hablamos de incremento de tasas o hablamos de nuevos impuestos, sin duda que esto tiene que pasar por la Asamblea Legislativa, ¿no? Y entonces allí, si nosotros lo vemos así, que el Ejecutivo, el partido oficial, ¿verdad?, espera tener una mejor representación en el Congreso, bueno, ya van a tener una gran tarea, ¿verdad? Si es que van a asumir este tema fiscal con la entereza y la integridad que esto supone, ¿no? De ahí, otro aspecto muy importante es que el desempeño local e internacional será muy determinante en el ajuste o pacto fiscal, ¿verdad? Porque se pueden tomar medidas en el ámbito de los ingresos y gastos, pero también, como bien dice Carlos, el desempeño económico en su conjunto es bien determinante, ¿no? Porque no estuviéramos hablando, ¿verdad?, de lo que estamos hablando ahorita y estamos citados en esta mañana, si tuviéramos un crecimiento económico, ¿verdad? O sea, si tuviéramos, por mal que gastáramos, ¿verdad? Por una carga tributaria baja que tuviéramos, pero si la economía estuviera creciendo, ¿verdad?, no tendríamos los problemas de deuda y de liquidez en la caja que tenemos actualmente. Y otra pregunta más como para reflexión de todos y todas, ¿verdad?, es que ¿dónde estamos ahorita nosotros, verdad? Estamos en un punto de no retorno frente a un ajuste fiscal inconsulto, o aún estamos a tiempo para un pacto fiscal dialogado, ¿verdad? Eso sería mis palabras en esta mañana. Muchas gracias, licenciado Romer Rodríguez. A manera de síntesis para el público en general, me gustaría resaltar algunos puntos importantes que retomo de su ponencia. Al menos las ideas claves. Lo primero que
que el primer punto clave que yo tomo es que los costos políticos inmediatos versus los beneficios de mediano y largo plazo que se obtendrían de la implementación de medidas fiscales y de un pacto fiscal, y generalmente es lo que imposibilita o es el principal obstáculo a la implementación de un pacto fiscal. Entre las opciones que se manejan desde, o que nos presenta desde la parte de ingresos, tomo principalmente estas. Reducir la evasión fiscal, sobre todo la relacionada a las empresas multilaterales o que comercian mucho en el exterior. Reducir los incentivos tributarios que no han logrado aumentar inversión y empleo. La implementación de un impuesto predial, que también lo mencionaba el doctor Carlos Acevedo. La implementación de un impuesto a la plusvalía. También la posibilidad de aumentar impuestos específicos a aquellos productos o servicios que generan externalidades negativas. Y también el aumento al IVA para bienes suntuarios. Por el lado del gasto, tomo el aumento del gasto en la formación docente con el fin de mejorar la calidad de la educación y también al mismo tiempo reducción de gastos innecesarios y superfluos. Y sobre todo, y también reducción en gasto en defensa. A manera de reflexión, quedaba la pregunta de si todavía estamos a tiempo, en realidad, de hacer un pacto fiscal o si realmente los problemas fiscales ya nos sobrepasaron y ya la opción de hacer algo de manera consolidada, ordenado y planificado se nos ha ido. Ok, perfecto. Bueno, si es así, podemos empezar con la ronda de preguntas. De la forma que se ha planificado es que primero haré unas preguntas yo y después 2 alumnas de nuestra maestría también se nos estarán uniendo para participar. Mi primera pregunta va dirigida hacia el doctor Acevedo. Quizás convendría aclarar al público en general. Una duda bastante común entre los observadores casuales, llamémoslo así, o incluso entre economistas que no se dedican a la macroeconomía y las finanzas públicas, sino a otras ramas de la disciplina, es que ¿por qué los países desarrollados pueden implementar amplios paquetes de estímulo fiscal en momentos de crisis, en muchos casos sin realizar un proceso posterior de consolidación? Por ejemplo, recientemente el Fondo Monetario sacó una estimación en la que mostraba que el estímulo fiscal implementado por las economías avanzadas para esta crisis provocada por el COVID-19 en promedio alcanzaba el 24% de su PIB, mientras que en economías emergentes y de ingreso inmedio promediaba un 6%, y para los países de ingreso bajo llegaba a un 2% el estímulo implementado. Entonces, esta inequidad en la capacidad de implementar estímulos, ¿a qué se debe? Por ejemplo, Estados Unidos también planea implementar otro paquete de estímulo gigantesco este año, a pesar de que el año pasado implementó uno similar. Pues, y así podemos tener otros ejemplos como Japón o algunas naciones europeas. Entonces, creo que es importante al menos evacuar esta duda que normalmente se tiene de que por qué El Salvador no tiene esta capacidad para realizar políticas contracíclicas que tienen los países desarrollados y por qué sí está obligado a realizar un proceso de consolidación mientras otros no. Bien, muchas gracias, Carlos. Yo creo que esto obedece en buena medida lo que los psicólogos llaman el efecto del halo. Si uno mira a un niño morenito entrar a un restaurante de lujo, piensa que va a pedir limosna. Si el niño es blanquito, rubio, bonito, entonces seguramente es un comensal, ¿verdad? Llega con su familia al restaurante. Si uno mira pasar un negro corriendo por la calle, piensa que ha cometido un robo y que anda huyendo. Si ve pasando a un blanco, a un rubio, entonces piensa que está haciendo ejercicio, ¿verdad? Que está haciendo jogging. Cuando yo estuve en el Fondo Monetario Internacional, comprobé que efectivamente los organismos multilaterales tratan de manera diferente a los países chiquitos, pobres y feos
que a los países grandes, poderosos y bonitos. O sea, es así. Entonces, los mercados de capitales ocurre la misma cosa. Niveles de deuda de 100% en un país pequeño llevan a degradaciones de la deuda como no ocurre en países ricos. Sin ir muy lejos, Estados Unidos empezó el año pasado con un nivel de deuda PIB de 110% y terminó en 130% del PIB. Y el PIB de Estados Unidos es como la tercera parte del PIB mundial. La gran ventaja, el gran privilegio que Barry Eichengreen llamaba el privilegio exorbitante de Estados Unidos es que puede financiar su déficit fiscal indefinidamente monetizándolo. Entonces imprime cualquier cantidad de dinero y mientras el resto del mundo, sus acreedores, acepten esos dólares y acepten invertir en títulos de deuda del Tesoro de Estados Unidos a tasas de 0.5, de 1, 2%, Estados Unidos puede imprimir todo el dinero que quiera e incurrir en toda la deuda que quiera. Claro, estamos llegando ya a niveles bastante preocupantes y ya de hace mucho varios economistas se han planteado si esto es sostenible. Y ahí hay diferentes percepciones. Unos hablan de que la economía norteamericana, aún con su panoplia de políticas, va a tener que incurrir en un aterrizaje duro. Otros dicen que se puede realizar un aterrizaje suave, etcétera. Hay una gran discusión, pero ciertamente los países ricos pueden recurrir a emisión de deuda sin que los mercados los castiguen como a los países pobres. En el caso de Europa ya es un poco diferente porque tenemos, sobre todo en la eurozona, tenemos, por ejemplo, el caso de Italia, que a mí me llama mucho la atención. Italia ya entró a la crisis con una deuda también alta, de más del 100% del PIB. Y como resultado del esfuerzo fiscal del gobierno italiano para enfrentar la pandemia, se iban a gastar 750.000 millones de euros, que es más o menos el 50% del PIB de Italia. Entonces, Italia debe estar terminando el año pasado con una deuda de 150, 160% del PIB. Y no puede emitir moneda discrecionalmente. O sea, ahí como miembro de la eurozona, es el Banco Central Europeo el que coordina la emisión de moneda. Entonces, yo ahí tengo una curiosidad, digamos, ¿qué van a hacer estos países europeos que ya entraron con niveles muy altos de deuda, mayores que los del Salvador al salir de esta crisis? Ellos entraron ya con la crisis con niveles de deuda mayores que los nuestros saliendo de la crisis. Y entonces vuelvo al tema que decía hace un momento, de que probablemente se va a desarrollar, a impulsar algún esfuerzo de coordinación internacional para ver cómo se enfrenta esta situación. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Mi segunda pregunta va dirigida al licenciado Román Rodríguez. Esta sí es específica para el caso de El Salvador. ¿Considera usted que dentro de una nueva reforma a la ley de responsabilidad fiscal, ya que incluya los efectos de la pandemia, ¿verdad?, debería incluirse un límite mínimo o inferior de gasto en inversión pública y de compras a productos nacionales por parte del Estado? Esto déjenme contextualizar mi pregunta. Lo pregunto porque, por ejemplo, en un estudio que se hizo en 2018, si no mal recuerdo, Pablo Amaya, que es un economista senior del BCR y que también es profesor de la maestría en políticas públicas que organiza este conversatorio, realizó una estimación del multiplicador del gasto público, en el que creo que él encontraba que oscilaba entre 0.6 y 0.7 para el gasto en consumo y prácticamente era nulo en inversión pública. Entonces, él mencionaba en su estudio que las principales razones por las que disminuían el efecto dinamizador del gasto público en el Producto Nacional eran la baja inversión pública y el importante consumo de productos importados que realiza el Estado. Siguiendo contextualizando la pregunta, en Estados Unidos, Biden
se sigue impulsando el Buy American dentro de su política de compras públicas para fomentar la industria nacional, y el gobierno de Nayib Bukele el año pasado fue bastante cuestionado también porque, por ejemplo, para la compra de alimentos para los paquetes del PES, eran sobre todo adquiridos eran importados, fueron adquiridos a productores extranjeros, en lugar de favorecer, por ejemplo, a la agricultura nacional o a los productores locales. Entonces, hay un lado, aquí no se ha mencionado en el conversatorio hasta ahora, pero sobre todo dentro del sector privado se menciona mucho de que el gobierno debe disminuir gastos. Debe no solo los superfluos, sino en general disminuir el gasto en consumo sobre todo. Así que entra la posibilidad de que si esta posición lograra adquirir mayor relevancia o ganara posicionamiento político dentro del debate, la forma de cómo está estructurado el gasto también es relevante, incluso si se disminuye para lograr aumentar el efecto dinamizador del gasto dentro de la economía. No sé si usted vería factible incorporar estos elementos dentro de la red de responsabilidad fiscal o cree que deberían ser solo una política o cómo podemos hacer para, incluso si se disminuyera el gasto, cómo poder hacer para aumentar su efecto dinamizador en la economía. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Bueno, yo no soy partidario de la ley de responsabilidad fiscal, solo las acepto ahora como una realidad, digámoslo así, política, que se estableció en nuestro parlamento, ¿verdad? Cuando se aprobó allá en 2016, si hacemos memoria, ¿no? Pero considero que lo que buscan ellos y pretenden estos tipos de normativas es hasta cierto punto motivar, digamos, o porque no diría que es penar, ¿verdad? Pero sí motivar a un cambio en la forma de llevar a cabo, digamos, y las finanzas públicas, pero que exista esa norma no significa que va a cambiar su gestión de las finanzas públicas el Ejecutivo, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? De hecho, me recuerdo que hace como por 2014, 2015, no sé, más o menos, hubo un comunicado de una serie de economistas prestigiosos, ¿verdad? Que promovían una ley de responsabilidad fiscal, y yo tuve el gusto de que me invitaran y no firmé ese comunicado, ¿verdad? Y con respecto a este tópico, precisamente, yo creo que hay que tener mucha precaución, aunque sabemos que es previsible que se dé un ajuste fiscal, tocar particularmente en un marco de una ley de responsabilidad lo que corresponde al gasto de inversión pública. Yo considero que no debería de limitarse, sino que en dado caso, bueno, que es un componente de gasto de capital, ¿no? Debería de tocarse, digamos, y controlarse hasta donde sea posible lo que corresponde al gasto corriente, sin obviamente lesionar los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, o sea, porque eso también tiene mucho que ver, ¿verdad? O sea, también, de hecho, mucho gasto en inversión pública es acompañado de gasto corriente para que se pueda cristalizar realmente, ¿no? Pero quizás yo estaría más estimulado, digamos, a instar, digamos, a hacer un gasto de inversión, digamos, más efectivo, más eficaz, ¿verdad? Que pudiera encontrarse parámetros que pudieran arrojar evidencia de que se está utilizando de una forma positiva, digamos, para el bienestar de las personas y no tanto limitar el gasto, y quiero ser muy categórico en esto, el gasto de inversión en general, ¿verdad? O sea, y el gasto total en particular. O sea, también cuando se habla de recortar el gasto, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en una economía nuestra, particularmente que está dolarizada, creo que estas transferencias pues juegan un papel muy importante, ¿no? Por eso es que lo que yo decía al principio, yo creo que lo relevante es que haya una forma de medir, ¿verdad? Y de analizar y de gestionar si se está haciendo bien esas expansiones de gasto.
sean corrientes o sean de inversión pública, ¿verdad? Y no tanto buscar limitarlas a través de un mecanismo institucional como es la Ley de Responsabilidad Fiscal. Gracias. Solo, no sé si es mi percepción, pero solo yo me refería a un límite inferior, no superior de la inversión pública, sino un límite inferior que obviamente sea superior al 2.5 o 3% que actualmente se tiene en inversión de porcentaje del PIB actualmente. Ya, te entiendo entonces mejor, Carlos. Sí, definitivamente que sí, ¿verdad? O sea, definitivamente, bueno, las mejores expansiones económicas que hemos visto es cuando la inversión pública ha superado 4 puntos del PIB, por ejemplo, después de los terremotos, ¿no? Bueno, también que la misma situación de los terremotos de 2001, ¿verdad? Promovieron eso. Entonces, sí, en este caso sí, ¿verdad? O sea, debería de haber un estímulo, pero en cierta forma poner eso también promueve cierta rigidez en el presupuesto, ¿verdad? Porque significa orientar más recursos para eso, ¿verdad? Y esa prioridad, pues creo que en cierta forma, pues la establece en su momento el ministro de turno, ¿verdad? Pero sí, o sea, como un piso, ¿verdad? Como para ocupar una mejor palabra, sí, debería haber un piso, ¿verdad? En el marco de una ley de responsabilidad y no establecer techos, digamos, solamente al gasto corriente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esas eran las dos preguntas que yo tenía, así que creo que podemos pasar a las preguntas de nuestras estudiantes de la maestría. La primera pregunta sería hecha por Alejandra Pablo, que también es estudiante egresada de la maestría. Buenos días. Primero que antes de plantear las preguntas, me gustaría agradecer la oportunidad y comentarles que ha estado bastante interesante las temáticas que ustedes han planteado. Y ante eso, bueno, sin duda la situación fiscal en el país es apremiante y esta requiere que sean abordadas por medidas integrales, o sea, que tomen en cuenta los diversos elementos que ustedes han planteado. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría centrarme en esa necesidad que tiene el gobierno actual de incrementar los ingresos. Y CEFI ya ha planteado que es necesario que el gobierno incremente los niveles de recaudación fiscal e incluso estimaba que para el presupuesto que había sido presentado el 2021, la recaudación estaba sobreestimada debido al contexto, a la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Este tema de querer aumentar la recaudación fiscal va acompañado con temas que ustedes ya habían planteado, bueno, a lo largo de este conversatorio, específicamente del doctor Acevedo, sobre que el sector público debe transparentar el uso de recursos y mejorar la credibilidad moral de ellos, para que de alguna u otra forma esto incida en el tema de que los contribuyentes paguen los impuestos. Entonces, bajo esa breve introducción, como lo mencionó la coordinadora de la maestría al inicio, nos encontramos actualmente realizando la investigación para optar por el grado de maestro y particularmente yo estoy investigando sobre cómo aplicar la teoría de la economía del comportamiento para el diseño de políticas públicas que busquen aumentar los niveles de recaudación fiscal en el país. Y por ese motivo me es de gran interés conocer el punto de vista a través de las preguntas que les voy a plantear a continuación. Ya quisiera solamente comentar brevemente cuál es el enfoque de la economía del comportamiento. Esa propone pequeños ajustes o cambios en el diseño de políticas públicas que no sean muy costosos, pero que contribuyan a que sean más efectivas la implementación de esas políticas. Ya existe experiencia internacional, países como Argentina, Ecuador, Reino Unido, Guatemala, Estados Unidos, específicamente el estado de Minnesota, han implementado este tipo de diseño y organismos internacionales lo están impulsando actualmente. Desde ese punto de vista, me gustaría preguntarles a ambos, al doctor Acevedo y al licenciado Romer Rodríguez, sobre
¿qué tan efectivas podrían ser las medidas que están impulsando estos organismos internacionales como el BID sobre el diseño de políticas públicas que retomen esas herramientas de la economía del comportamiento, como por ejemplo, cambios en el lenguaje en que se transmite la información, qué canales usar para transmitir esa información, entre otros? Todo eso para que se aumente la recaudación fiscal en el país, o en su caso, ¿cuáles podrían ser los principales obstáculos culturales, políticos o económicos que ustedes vislumbran que podrían ser que estas medidas no sean efectivas? Y si consideran que esas podrían ser una de las medidas que debe asumir el gobierno, que podría ser una alternativa a cómo abordar esa situación apremiante en el país. Esa sería la primera. Y la segunda, dirigida únicamente al doctor Carlos Acevedo, es sobre el tema de específicamente la poca holgura que tiene el Estado para financiar proyectos de desarrollo. ¿Qué acciones podría implementar el gobierno para aumentar la recaudación fiscal, y si estas acciones deben ser focalizadas para el sector empresarial o para la sociedad en general? Esas son. Gracias. Bueno, quizá rápidamente, yo creo que la economía del comportamiento que empieza justamente por un psicólogo, Daniel Kahneman, uno no cree que ganó el premio Nobel de Economía, uno no pensaría que un psicólogo va a ganar un premio Nobel de Economía, pero bueno, la profesión de Kahneman era psicólogo y tenía que ser un psicólogo, claro, ganador del premio Nobel de Economía, el que trajera a la teoría económica todas las herramientas de análisis psicológico que los economistas, pues, por deformación profesional no verían. Richard Thaler, otro, bueno, este sí es economista, pero seguidor de la economía del comportamiento y pionero en el desarrollo de la teoría del comportamiento, de la economía del comportamiento, ganó el premio Nobel de Economía hace 2-3 años. Y definitivamente la economía del comportamiento ha traído herramientas para la implementación de las políticas públicas en general que han aumentado la eficacia, porque a final de cuentas aquí hay temas psicosociales importantes detrás. ¿Por qué la gente no quiere pagar? ¿Por qué evade? Hay temas obviamente culturales. Somos una sociedad con poca cultura de tributación. En general, en el mundo, los impuestos no son bien vistos, por eso se llaman impuestos y no dispuestos. Pero hay sociedades donde culturalmente está más enraizado el contribuir, las sociedades nórdicas, etc. Nosotros estamos en una escala, no sé si hay algún ranking mundial, pero yo pensaría que si hubiese algún ranking mundial de cultura de no pago tributario, deberíamos estar realmente bastante bajo. Entonces yo creo que sí puede ayudar. He visto campañas de esto en otros países, bueno, Guatemala, ahí a la vecindad. Guatemala es un país que en muchos aspectos es un desastre mayor que El Salvador. Y entonces cuando yo veo que en Guatemala se pueden hacer cosas, digo, si Guatemala lo puede hacer, nosotros lo vamos a hacer. Si Suecia lo puede hacer, de repente no lo podemos hacer. Pero cuando ya vemos que las cosas las hace en Guatemala, quiere decir que nosotros también lo podemos hacer, porque no somos tan desastrosos como Guatemala en institucionalidad, la clase política guatemalteca es todavía peor que la nuestra, etc. Entonces yo creo que sí puede ayudar. Luego la otra pregunta era sobre la manera de incrementar la recaudación o el crecimiento. Si me repetís, Alejandra. Sí, la recaudación, sobre qué acciones podría implementar el gobierno para aumentar la recaudación fiscal, y si estas deben estar focalizadas al sector empresarial o a la sociedad en general. Bien, yo creo que ahí hay que retomar un menú de opciones, tal como el que planteaba Rommel. Creo que Rommel planteaba un buen listado de opciones, sin decantarnos a priori por ninguna de ellas. O sea, yo creo que aquí tenemos que desarrollar políticas públicas basadas en evidencia y basadas en datos. Entonces, primero tenemos que hacer los números, analizar cada propuesta, hacer los números, ver cuánto podría recaudar ya en términos netos, y en base a eso hacer como un primer
filtrado de propuestas. En los temas del efecto regresivo de la tributación, yo creo que es importantísimo, ¿verdad? Sobre todo en un país como el nuestro, donde la mayor parte de los hogares están en condiciones de muy bajos ingresos. De otra vez, si fuéramos Suecia, puede ser que el tema regresivo no sería tan relevante, pero en el caso nuestro sí es. Y luego el tema de los consensos sociales. O sea, no podemos lanzarnos a una reforma fiscal que tiene que asumir, yo creo, el carácter de un pacto fiscal sin que haya realmente un consenso de país. Alejandra, tu primera pregunta me parece muy interesante precisamente porque para hablar de mejora de los ingresos a través de los impuestos, sin duda de que debemos de buscar una forma de legitimar eso. Y una de las formas, creo yo, que es ante la renuencia, como bien dice Carlos, de las personas, porque no son dispuestos, sino que son impuestos, ¿verdad? Es cómo legitimar, digamos, ese incremento de los impuestos. Y yo creo que precisamente esto que tú decías de tomar una serie de acciones o medidas, ¿verdad? Ni siquiera políticas, sino que medidas de política para generar confianza o generar apoyo o legitimidad en la población son bien valiosas. Y lamentablemente, te lo digo porque ese es el campo donde hemos trabajado en los últimos años, que es el tema de la transparencia fiscal. Los últimos gobiernos han sido bien renuentes a eso, acá en el caso particular de El Salvador. Ahí tenemos Guatemala, por cierto, como bien dice Carlos, y sí han hecho cosas tan sencillas, ¿verdad? Que hay agendas internacionales, por ejemplo, te explico, Alejandra, en el cual cuando se elabora el proyecto de presupuesto, o sea, cuando se llama a representantes de la sociedad civil, especialistas en el tema. Tú sabes que acá hay organizaciones no gubernamentales especialistas en el tema de la salud, ¿verdad? Otros que son especialistas en el tema de la seguridad, ¿verdad? Y que son organizaciones o representantes que tienen apoyo popular. De hecho, trabajan con comunidades, ¿verdad? Entonces, a estas personas bien se les podría presentar. Mire, este es el proyecto de presupuesto, ¿no? ¿Qué opina usted sobre esto? Claro, los mismos lineamientos de estas instituciones internacionales te dicen que tienes que saber que vas a opinar y que vas a dar una orientación y que después el gobierno de turno te va a tener que justificar por qué tomó esa medida o por qué no la tomó. Es decir, mire, su consideración estuvo bueno, pero nuestra prioridad en materia de gasto público va a ir por este lado, pero al menos se va haciendo ese ejercicio de participación ciudadana, ¿no? Otro que está muy arraigado y que por cierto lo está impulsando de una forma muy bonita el BID en Sudamérica, son los portales de inversión pública. O sea que está una inversión, ¿verdad? Que un puente, una carretera, un hospital, y le dice a los ciudadanos a través de las redes sociales de la comunidad, pueden verificar cómo va, y va la gente, ¿no? Y toma fotos, ¿verdad? Como, ahorita ya avanzó, ¿verdad? ¿Cómo va el puente? Hace 3 semanas el puente no había comenzado, estaban limpiando ahí el terreno, ¿no? Estaban escarbando, ¿no? Pero ahora pues ya empezaron a poner los cimientos del puente. Entonces se incluye en esta forma a la ciudadanía y la ciudadanía se va sintiendo más identificada, digamos, en el proceso de gasto público. O sea que, y esto es un trabajo conjunto entre los organismos internacionales, la sociedad civil, ¿verdad? También tienen que ver mucho también a veces organismos internacionales como esto, como GIFT, la Iniciativa Internacional por la Transparencia Fiscal, el Índice de Presupuesto Abierto también, ¿no? Que lo que buscan es involucrar a las personas en este campo. Entonces, estos pequeños cambios en portales, ¿verdad? En participación ciudadana, permiten de que el gobierno vaya legitimando, ¿verdad? Este tema de los ingresos. También a veces la gente tiene por su propia naturaleza como cierta renuencia a algunas cosas, o a veces solo son modas del momento. Por ejemplo, nos recordamos todos cuando fue que se descubrieron lamentablemente todos estos gastos que ya, bueno, ya está judicializado el caso del expresidente Saca, ¿verdad? Y sabemos de todo lo que corresponde del mal manejo que hubo de los gastos reservados. Pero es curioso porque nosotros trabajamos en ese ámbito, Alejandra,
y vamos a la población y les queremos explicar cómo darle seguimiento a esa partida presupuestaria, eso, la gente, no, ¿verdad? O sea, que es como que a veces son modas también, que la gente dice, pero si supieran la discrecionalidad de recursos que tiene accesible el gobierno, digamos, en esa partida, ¿no? Y que puede hacer movimientos presupuestarios y fondearla cuando él quiere y cómo gastar porque no le da cuentas a la población, ¿no? Entonces uno dice, les vamos a explicar, ¿no? Pero a veces también la gente es renuente ya al momento de que se le presenta una propuesta. Entonces es de ir repensando, ¿verdad? Una serie de formas de cómo ir implementando estos pequeños cambios, como tú bien dices, ¿verdad? Para que la gente se vaya incorporando y vaya dando cierta legitimidad a la política fiscal. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Pasaremos a las preguntas de nuestra siguiente alumna, que es Sandra de Cader. Muy buenos días a todos y todas los que nos escuchan. Hemos abordado en este espacio pues un tema que es de interés nacional y que nos compete a todos. Sabemos que los problemas en materia fiscal pues tienen un antecedente extenso en nuestro país, déficits históricos que han sido los protagonistas de esta historia. No obstante, la pandemia vino a agudizar los problemas y los deja expuestos pues en el escenario público. En la coyuntura actual hemos observado cómo también el manejo de la pandemia ha sido desde autoridades de gobierno central y gobierno local, cada uno desde sus posibilidades y competencias. También pues hemos sido espectadores de las medidas que se han tomado, buenas o no, pero creo que es importante el poder hacer la valoración en cuanto a cómo ha sido transgredida o no la autonomía de los gobiernos municipales como un efecto colateral de las externalidades que ha generado la pandemia. En ese sentido, mis preguntas están dirigidas a ambos especialistas. Y la primera es, ¿qué lecciones nos deja el atraso de la transferencia de los fondos FODES a los gobiernos municipales? Yo creo que ese atraso es una manifestación, entre múltiples manifestaciones, de la débil institucionalidad del país. En un país con una fuerte institucionalidad, eso no hubiera ocurrido. Ahora, dicho eso, yo sí quisiera añadir que yo no soy muy partidario del FODES. Bueno, creo que debe haber un FODES, pero me parece que hay debilidades de diseño. Sobre todo en términos de la rendición de cuentas, que también es un problema del gobierno central, hay que reconocer. Pero me parece que el país no está en una situación fiscal como para estar transfiriendo recursos a las municipalidades. Bueno, se empezó con 7, luego subió 8, luego a 10, sin que las municipalidades tengan la capacidad administrativa y de gestión de usar eficientemente estos recursos. Hemos sabido en el pasado de municipalidades que los recursos del FODES los colocan en cuentas corrientes bancarias, ganando cero interés, mientras que el gobierno central se está endeudando, emitiendo eurobonos a tasas de 7,5, 8, para pasar ese dinero a las municipalidades para que ellos lo tengan ocioso. Entonces, lo cual es una aberración desde cualquier punto de vista. Entonces yo creo que debería haber en el diseño del FODES candados y filtros que garantizan que las municipalidades tienen proyectos viables y que los están gestionando bien, y en función de eso irles suministrando los recursos. Pero dárselos y que luego ellos vean en qué los ocupan, creo que es realmente una aberración, sobre todo en el contexto en el que estamos. Ahora, también en el gobierno central, por supuesto, hay problemas de rendición de cuentas y de falta de transparencia en el actual y en los anteriores. Quizá el actual todavía ha empeorado en ese aspecto con respecto a los anteriores, donde ya la transparencia era mala. Pero bueno, tenemos que trabajar a ese nivel de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas a nivel del gobierno central y al gobierno y a nivel de los gobiernos municipales, para garantizar que los escasos recursos que tenemos,
que fundamentalmente vienen de los impuestos de los pobres, realmente se usen en beneficio del país y principalmente de los pobres, diría yo. Bueno, gracias por su pregunta, Sandra. A mí me parece una pregunta muy pertinente para la situación que están viviendo ahorita los alcaldes. Fíjese que antes de darle mi respuesta particular, creo que Carlos está enterado, los dos Carlos, Carlos Quiteño y Carlos Acevedo, es que también hay en el ambiente como dos interpretaciones del problema. Hay una interpretación bastante economicista que dice de que, bueno, lo que establece esa provisión, ¿verdad?, que tiene que estar en el presupuesto, en los ingresos, ¿verdad?, que después van a ir orientados para el pago del FODES, es solamente eso, ¿verdad? Pero si la recaudación se viene abajo, entonces simple y sencillamente mala suerte los señores alcaldes, ¿verdad? Y por tanto ellos pagan el pato, ¿no? Esa es una interpretación bastante economicista que le he escuchado yo a bastantes colegas, ¿verdad? Sin embargo, yo, siendo economista, voy a ser más institucional, un poquito más político. Creo que cuando el legislador, ¿verdad?, para hablar en términos generales, estableció esa norma, lo hizo, digamos, por representación popular. O sea, los señores diputados son electos y son, de hecho, la representación popular, digamos, y más diseminada de las diferentes ideologías políticas que hay en el país, ¿no? Y alcanzar ese acuerdo y establecer, digamos, que en el presupuesto no es que una proporción de gastos va a ir orientado hacia los alcaldes, ¿verdad? Sino que dice una proporción de los ingresos corrientes, dice, o sea, como para darle más fuerza de que tiene que haber algún tipo de transferencia, ¿verdad? Creo que eso es algo más que le da como esa más fuerza y que por tanto pues se le debía de dar, ¿verdad? Entonces están como esas dos visiones, ¿verdad? Una visión más de que, bueno, el ciclo de los ingresos tributarios depende de la actividad económica y si la actividad económica se viene abajo y si el señor ministro hace uso facultativo de lo que dice la ley AFI, ¿verdad? Que él puede hacer las modificaciones que él estime conveniente y él hizo operaciones para desfondar, voy a ocupar esa palabra, esa unidad institucional que le da recursos al FODES y lo pasó a otros gastos porque él dice que es lo más importante, ¿verdad? O el Consejo de Ministros considera que es lo más importante, entonces es mala suerte. O sea, esa posición y la otra última que acabo de decir. Yo creo que la salida tenía que ser política, o sea, en el sentido de que el ministro de turno, bueno, en este caso, bueno, entiendo que Fuentes sí logró dar hasta último, porque Fuentes se va en los primeros días de julio, entonces entiendo que hasta junio sí lo recibieron los alcaldes la transferencia, entonces creo que es un problema casi exclusivo del nuevo ministro Zelaya, ¿verdad? Sí podía establecer, mire, tengo problemas de caja, que los hay, pero creo que puedo hacer una transferencia módica, ¿verdad? O sea, creo que puedo darles ciertos recursos, pero no se los puedo dar todo porque tengo otras prioridades, ¿no? Ahorita, ¿no? Entonces, a no dar en absoluto nada, me parece que fue una salida así muy radical, ¿verdad? Y precisamente sin dejar y de lado todo lo que ha dicho Carlos, o sea, realmente los estudios, el último que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo sobre el tema de la transferencia del FODES, la evidencia es abrumadora, ¿verdad? Casi el 65-66% se utiliza para gasto corriente, o sea, casi queda una tercera parte realmente para gasto de capital, cuando sabemos que la relación es 25-75. Entonces, tiene que haber mecanismos, ¿verdad?, en el cual se cambie esa relación. Y otro elemento muy importante, ya dado que trabajamos en ese tópico, es que si existe una entidad, una institución al interior del entramado del Estado que es renuente a dar información sobre sus finanzas, son las alcaldías. Y eso no puede ser así, ¿verdad? O sea, los alcaldes se creen en su territorio, no todos obviamente, ¿verdad? Y qué bueno por eso, pero se crean como que es un cacique, ¿verdad? O sea, que cuando viene un grupo de ciudadanos que ha sido organizado, ¿verdad? Que se le ha enseñado cómo se lleva a cabo el presupuesto municipal, ¿verdad? Y va y pide con conocimiento, ¿verdad? Entonces, muchas veces de ellos lo que hacen es increparlo, ¿verdad? Duramente, cuando simple y sencillamente se le está solicitando información, ¿verdad? Entonces, yo creo que la salida acá era más de naturaleza política, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, se le podía hacer la transferencia de recursos, pero se tenía que haber un acuerdo
con el ISTEM, ¿verdad? De que pues no se podía transferir todo, pero al menos una parte, ¿verdad? Me llama la atención la resolución que acaba de emitir la Sala de lo Constitucional, porque es inteligente la resolución desde la perspectiva política, en el sentido de que dice que le transfieran los recursos. Sin embargo, y esto es bien interesante, dice que, porque creo que no quiere entrar en la contradicción de la ley del FOE, que es una ley especial, ¿verdad? Y la ley orgánica de administración financiera, que es también una ley especial, ¿no? ¿Verdad? Y que le permite al ministro hacer todas esas operaciones en la caja, ¿verdad? Entonces dice que no, que les transfiera, ¿verdad? Y que provisione esos recursos ahí, pero dice que esta resolución no está en contra, digamos, de lo que ya le compete y le toca al ministro de Hacienda según la ley orgánica de administración financiera. Y de manera inteligente, creo que el ministro Zelaya ha dicho, él, ¿verdad? La sala no me puede decir a mí cómo administrar, ¿verdad? La caja, ¿verdad? Entonces, creo que todavía tenemos mucho que ver en esto mientras no se dé la transferencia de recursos a los alcaldes. Ok, muchísimas gracias. Y con los elementos que han abordado con esta primera pregunta, pero también con los elementos que hicieron durante su exposición, me gustaría que ambos pudiesen plantear cuáles son esas premisas que deben de ser consideradas al momento de tratar de resolver estos problemas fiscales, tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales. Para mí la premisa básica es la rendición de cuentas. O sea, el Estado maneja fondos públicos, o sea, fondos de todos, fondos de los contribuyentes. Entonces, lo mínimo que la ciudadanía tiene derecho a saber es en qué se está gastando el dinero. A mí me indigna mucho esas reservas de información por 7 años, por no se puede saber. Y esto es maña. Bueno, ha sido maña de todos los gobiernos, pero por ejemplo, incluso desde Funes, cuando se crea la Secretaría de Transparencia, que yo creo que fue una buena iniciativa, era, sí, transparencia para afuera de la presidencia, pero hacia adentro no. Que los otros den información, pero cuando a mí me preguntan el gasto de publicidad de la presidencia o la partida secreta, ahí no, ¿verdad? Ahí hay absoluta falta de transparencia. Aquí es una incoherencia hasta cierto punto bastante común. Por ejemplo, yo recuerdo que, como analogía, ¿verdad? Que la UCA en viejos tiempos fomentaba mucho la organización sindical fuera de la UCA, pero adentro de la UCA cero organización sindical. Entonces, con la transparencia ocurre lo mismo, ¿verdad? Fuera de mí, la mayor transparencia, pero si me preguntan a mí, cero transparencia. Lo hemos visto, bueno, en este gobierno, lo hemos visto en los anteriores. Y como digo, esa es una premisa básica de la eficiencia de la política fiscal, ¿verdad? La gente tiene que saber. El ejemplo que mencionaba Rommel me gustó mucho, decías de Argentina, Ecuador, no me recuerdo. Yo lo vi en Guatemala hace como 15 años, que hice una consultoría para ICEFI, precisamente, sobre política fiscal en Centroamérica. Entonces me reuní con el viceministro de Finanzas de Guatemala. Y entonces él se sentó en su computadora y se metió al seguimiento en tiempo real de la ejecución financiera y presupuestaria del gasto público, en tiempo real. Entonces, pero eso era accesible a la ciudadanía. O sea, cualquier ciudadano de Guatemala con conexión a Internet podía meterse y revisar la ejecución en tiempo real financiera del Estado. Claro, había como niveles de acceso. El ciudadano común y corriente accedía hasta cierto nivel de información. Ya los técnicos del Ministerio de Finanzas tenían un acceso mayor y el acceso ya top, confidencial, era nada más el del ministro y del viceministro. Pero la ciudadanía, yo me metí como, digamos, ciudadano y realmente había una cantidad de información de cómo se iba ejecutando el gasto en tiempo real. Eso hace 15 años en Guatemala. Entonces, mecanismos de esos que le den herramientas a la ciudadanía para ver en qué se está gastando su dinero, creo que eso es básico. Y yo creo que debería haber alguna reforma a la ley de acceso a la información para prohibir estas prohibiciones discrecionales o reservas de información que no tienen ningún sentido. O sea, yo creo que quizá habría que explicitar de oficio la información que debe estar, o sea, reducir la discrecionalidad
de los funcionarios para decidir qué información se da y qué información no se da. Por ejemplo, hasta el plan de educación primaria está reservado por 7 años. O sea, ni siquiera hay, bueno, no hay dinero directamente de por medio. Los gastos en salud reservados por 7 años, gastos de economía reservados por 7 años. O sea, ¿cómo la ciudadanía va a poder ejercer una contraloría social efectiva si ni siquiera hay acceso a la información? Bueno, puede haber otras muchas premisas, si no las hay, pero esta realmente me parece que es una premisa básica que debería de respetarse en la implementación de la política fiscal y particularmente del gasto público. Bueno, yo quisiera añadir, me quitaste una, Carlos, y esa era una de ellas, ¿verdad? Y ahí está el SICOIN, ¿verdad? De Guatemala, ahí está disponible. Acá todavía no se ve lejos eso, ¿verdad? Hay otra también, y sería en el momento de las discusiones con los organismos internacionales para establecer, pues, qué medidas se van a tomar en materia de ingresos y gastos, es la incorporación del tema de la equidad, ¿no? O sea, sabemos que una de las patas de las cuales más cojean las finanzas públicas salvadoreñas es el tema de la equidad, ¿no? O sea, tenemos una estructura tributaria que pues carga más a las personas de bajos recursos en términos relativos, ¿verdad? Y deberíamos de buscar medidas de política que no permitan una profundización de eso, ¿no? Entonces, ese equilibrio de las medidas que se van a tomar entre qué tan eficientes van a ser y tan equitativas van a ser, que sabemos que es un dilema de política que se enfrenta, ¿verdad? Yo creo que, dada la situación económica del país, o sea, deberían de estar orientadas a enfatizar un poquito más la equidad, ¿verdad? Es decir, tomar medidas que pues no se vayan a traducir en un deterioro masivo, digamos, considerable del bolsillo de las personas de más escasos recursos. O sea, yo creo que ese debería de ser un elemento muy importante. Y otro aspecto que también puede ser muy relevante es en lo que corresponde a la gestión de la deuda, ¿no? Es la incorporación de mecanismos, digamos, que permitan reestructurar la deuda en el corto plazo, ¿no? O sea, aquí hay que hacer una diferenciación y muchas veces ustedes creo que se habrán dado cuenta que se equivocan mucho los medios de comunicación que creen que le llaman pacto fiscal ellos erróneamente a ese acuerdo que se da en la asamblea por esta reestructuración, ¿verdad? O sea, ese es un acuerdo que permite hacer respirar el flujo de la caja, pero no es un acuerdo de largo plazo, ¿no? Entonces, este tipo de acuerdos debería de pactarse, o sea, de manera, una gestión inteligente, diría yo, de la deuda de corto plazo sin permitir de que se acumule rápidamente. Eso sí, ¿verdad? Estableciendo los controles y candados, que no significa que por no acumular pasivos de corto plazo, ¿verdad? El gobierno va a tener la oportunidad de gastar libremente, así de una forma discrecional, sino que también se esté pendiente de cómo se están gestionando los fondos, ¿no? Porque este problema, digamos, de la caja fiscal es un problema viejo, ¿verdad? Y lo que se busca es irlo eliminando o al menos tratando, reduciendo, ¿verdad? Dando una mayor suficiencia fiscal, una mayor fuente de ingresos tributarios sólidos que permitan financiar el gasto, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias por sus respuestas. La última pregunta para este conversatorio viene de otro alumno de la maestría que se llama Emanuel Mercado, que no ha podido estar con nosotros hoy, sin embargo nos solicitó que le hiciéramos la pregunta. La pregunta de él es si sería una buena estrategia impulsar empresas nacionales de tipo industrial para impulsar la economía y también aumentar los ingresos no tributarios del Estado. Él menciona, me surge la duda por el auge de empresas similares en México que la han estado colocando en ruta de sustituir importaciones de parte de China y su impacto que generaría en la economía y en los ingresos no tributarios del Estado. La pregunta va dirigida para ambos. Nada más para aclararme, cuando hablamos de empresas nacionales, queremos decir empresas públicas de carácter nacional, doméstico o empresas de carácter estatal.
Se menciona empresas públicas, empresas de carácter estatal. Ok. Bueno, yo desconfío bastante en general, en eso soy, no sé si libertario o neoliberal, desconfío bastante de la intervención del Estado ya en la esfera de la producción de bienes que normalmente tendría que hacer el sector privado. Digamos, cuando el Estado se pone a producir en una fábrica de chocolates o de camisas o de cereales o lo que sea, yo creo que eso se presta. La experiencia latinoamericana y mundial, e incluso salvadoreña, es mala en ese aspecto. El Estado es ciertamente un ámbito donde hay tentaciones fuertes para la corrupción y eso implica ese tipo de empresas. Entonces, claro, uno podría pensar en mecanismos de gobernanza que pudiera aplicarse. Creo que sí tiene sentido en sectores estratégicos. Por ejemplo, yo sí vería que la electricidad, el petróleo, en caso de países que tienen fuerte, digamos, las industrias extractivistas, yo ahí sí soy partidario de que el Estado sea el propietario principal o el único propietario, pero ya en otros ámbitos, sobre todo digamos, en un marco proteccionista, también yo tengo mis dudas sobre el proteccionismo comercial. Por deformación de economista tiendo a favorecer el libre mercado, pero también reconozco que el libre mercado no es la solución, ¿verdad? De hecho, no existe libre mercado en ningún lado. Siempre hay intervención del Estado. Daniel Rodrik ha sido digamos, muy productivo en desarrollar trabajos que muestran esto. Y tampoco soy tan crítico como otros sobre los efectos de la fase de industrialización sustitutiva de importaciones en América Latina. Entonces yo creo que sí valdría la pena revisar más a fondo el tema. Como en todo lo demás, yo soy alguien basado en evidencia. O sea, yo trato de separarme lo más que pueda de la ideología y atenerme a los datos, a los hechos, a ver qué nos dicen los datos. Entonces yo creo que es una cosa que se puede examinar. En principio soy un poco desconfiado. Eso viene de mi formación filosófica, ¿verdad? El escepticismo y las cautelas epistemológicas frente a toda afirmación de verdad y de dogma. Se podría examinar, pero yo sí veo que fuera de sectores estratégicos, la participación del Estado en producción incluso de bienes que podrían sustituir impuestos, creo que puede darse a corrupción. Más bien, lo que yo vería es que el Estado realmente promueva e implemente las políticas públicas que le permitan a los productores desarrollar esas actividades en un entorno de democracia económica. O sea, realmente democratizar la economía. Por ejemplo, y ya con esto termino, el Tratado de Libre Comercio, los tratados de libre comercio que han sido tan, digamos, objetados por sectores de izquierda, por ser instrumentos neoliberales, yo creo que si se utilizan para democratizar las exportaciones, pueden ser realmente un instrumento de desarrollo. Pero eso implica un apoyo fuerte de políticas públicas para organizar a los pequeños productores, por ejemplo, los pequeños productores de queso, de miel, de hamacas, en el caso de El Salvador, que no tienen el know-how, que no tienen la inteligencia competitiva, que no saben inglés, que no tienen contactos en Estados Unidos o en los mercados de exportación, que el Estado les ayude en todo eso, los organice, aprovechen economías de escala, cumplan con las normas sanitarias y fitosanitarias y exporten. Yo creo que eso no ha ocurrido en El Salvador. Y entonces, claro, las oportunidades para exportar, si no hay políticas públicas que apoyen a los pequeños, las oportunidades para exportar las topan los grandes, los mismos de siempre que tienen sus capitales invertidos en todo y que cuando se abre una nueva oportunidad, ahí van ellos también a servirse con la cuchara grande, porque hemos tenido estados que no han implementado políticas públicas para realmente fomentar una democracia económica. Bueno, yo
Pues tengo cautela también, como indica Carlos, pero yo mi cautela la basaría en 2 puntos, digamos, de las empresas públicas que están ahorita, en nuestro sector público, no financiero, ¿verdad? Que es ANDA, ¿verdad? CEL, tenemos ahí CEPA y la Lotería Nacional de Beneficencia. Es decir, tenemos indicadores de eficiencia de ellas, tenemos indicadores de productividad de ellas, y lo que es peor, ¿verdad? Porque eso sí es un verdadero, eso sí es una cosa impenetrable, ¿verdad? Ya lo dijo en una oportunidad el exministro Carlos Cáceres, ¿verdad? Ahí tocayo de Carlitos Acevedo. O sea, ni siquiera él conocía información de cómo se administraban esas entidades, ¿no? Entonces, es un espacio que no podemos negar, como bien dice Carlos, de que puedan gestionar la producción y formen parte de una estrategia de desarrollo clave, digamos, dentro de un bien o servicio específico, pero sería determinante el tema de la transparencia y hasta ahorita, pues, con el caso particular de las que tenemos ahorita, las empresas públicas ahorita, no vemos ese elemento, ¿verdad? De hecho, los activos de ellas, vehículos, ¿verdad? Todo eso, con frecuencia se ve que andan en los fines de semana, ¿verdad? De los empleados, ¿no? Y empleadas que ahí están. Entonces, yo creo que por lo pronto sería no negar, digamos, esa posibilidad, pero sí preocuparnos por las que están ahorita, ¿no? O sea, qué hacerlas más eficientes, más productivas, y pueden probar ustedes, háganle una solicitud de información, ¿verdad? A esas empresas públicas y a ver cómo les responden, ¿verdad? O sea, es un caparazón fuerte, digamos, para penetrar ahí información. Entonces yo no tendría una respuesta definitiva, ¿verdad? O sea, sí creo yo que si fuera un producto bien estratégico y clave para la promoción del crecimiento y desarrollo del país y clave, digamos, en un plan de desarrollo del país, en el establecimiento de un nuevo modelo de crecimiento, bienvenido sea, pero tendríamos que solventar estos elementos, ¿verdad? O sea, quién está al frente, los planes, digamos, de ver la eficiencia, digamos, cómo operan estas empresas públicas y ver también el nivel de transparencia con la que operan ellas también, ¿no? Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, esas eran todas las preguntas que teníamos, así que les doy la palabra a Lorena para que dé la cierre del evento. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias. En primer lugar, a nuestros panelistas, al doctor Carlos Acevedo y al licenciado Ronald Rodríguez, por apoyarnos en la realización de este evento. Esperamos con estas y otras actividades científicas poder incidir de alguna manera, ¿no? en la gestión de las finanzas públicas y buscar estos acuerdos nacionales que se requieren para manejar la situación que tenemos ahora, ¿no? Igualmente resalto y agradezco la destacada participación de nuestros alumnos egresados, Carlos Quiteño, Sandra de Cader y Alejandra Pablo. Creo que han aprovechado muy bien el conversatorio para sus respectivas investigaciones. Agradezco el apoyo de comunicaciones de la facultad, especialmente a Christopher Munguía, que ha estado encargado de la divulgación y la transmisión del conversatorio. A todos los que nos siguieron en la transmisión, a los que nos verán en diferido, les agradecemos los comentarios o preguntas que puedan dejarnos. Realmente es una retroalimentación para continuar con estos diálogos que esperamos contribuyan al desarrollo democrático, económico y social del país. Así de que tengan todos muy buenos días y muchísimas gracias nuevamente.